Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360, noticias para todos los peruanos. Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy, miércoles 9 de noviembre. Aquí te presentamos las noticias más relevantes para su región. Una designación que causa suspicacia. Luego que Kelly Portalatino asumiera el cargo de ministra de Salud y fuera objeto de cuestionamientos por presuntamente ser parte de la cuota serronista en el gobierno, ahora la titular del MINSA nombró como secretario general de dicha cartera a Loli Herrera Lavado, abogado de la madre de Vladimir Cerrón. Herrera Lavado anteriormente ostentó el cargo de secretario general en el Ministerio de Energía y Minas en febrero pasado, cuando este ministerio era liderado por Carlos Palacio, personaje cercano también a Cerrón y militante de Perú Libre. Es decir, la figura se vuelve a repetir. Si bien Vladimir Cerrón alega que no hay pruebas de que ejerce poder en el gobierno, son ya diversos casos de personajes cercanos al exgobernador de Junín que asumen importantes puestos dentro del gobierno central. Sin embargo, para Kelly Portalatino, el abogado de la madre de Vladimir Cerrón está preparado para asumir el cargo de secretario general en el MINSA. Pero si no estuviera a la altura de las circunstancias que demanda hoy el sector salud ante una posible quinta ola del COVID-19 y el rebrote de otras enfermedades como la tuberculosis a nivel nacional, según Portalatino, Herrera Lavado dará un paso al costado. Con la salud no se juega. Él va a trabajar a servir a todo pueblo peruano, a cerrar estas brechas del sector de la salud pública. Y si no cumpliese, tendrá que dar un paso al costado. Mientras tanto, tiene respaldo. Grave situación de violencia sexual en el Perú. Según el informe de Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el Perú se reportan cada día unos 30 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lo más preocupante es que la cifra podría ser inferior a la realidad, debido a que muchos adolescentes y niños no denuncian. Laura Salamanca, representante de UNICEF en el Perú, señaló que el país no cuenta con un sistema único de registro de casos, por lo que se hace más difícil conocer las verdaderas cifras. Las regiones con más casos de violencia sexual a menores son Lima, La Libertad, Junín, Cusco y San Martín. Asimismo, los informes indican que este tipo de violencia tiene como autor a personas cercanas al hogar y a las víctimas. 7 de cada 10 agresiones sexuales fueron cometidas por un hombre conocido o muy cercano. Además, la experta indicó que es necesario que entendamos que los casos de violencia no son aislados, sino que son parte de un problema grave y en especial son reincidentes. Por ello, se pide que los ministerios correspondientes trabajen en la prevención y atención de la sociedad frente a los casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Miles de familias afectadas, miles de proveedores sin trabajo y el Producto Bruto Interno del país amenazado. Es el panorama que se divisa a raíz de los problemas que viene encontrando la minera Las Bambas, ya que tras los bloqueos en el corredor minero, la compañía anunció la reducción de sus operaciones desde el 31 de octubre. Esto viene afectando a más de 2.000 proveedores de la compañía que intentaban recuperarse de la última paralización de hace 6 meses.
En total son 75.000 familias perjudicadas directa e indirectamente por esta reducción en las operaciones de las Bambas, cuyas operaciones representan el 1% del PBI nacional. Y es que muchas de estas compañías eran proveedores exclusivos de la minera y hoy ven sus ingresos significativamente reducidos. Sucede que los proveedores de la minera Las Bambas no son grandes negocios, como lo señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios, quien precisó que los principales proveedores son pequeños y medianos comercios que facturan entre los 20 y 100.000 soles al mes y que aportan además directamente al PBI regional en Cusco. Se trata de empresas de construcción, transporte, hospedaje, alimentos, entre otras más. En ese sentido, no se trata solo de un perjuicio para los distritos aledaños, sino que toda la región se ve afectada, puesto que el 80% del PBI regional en Cusco corresponde a la actividad minera. Además, la situación de los comerciantes y de la región se agrava al considerar que estos conflictos también se presentan en las zonas aledañas a los yacimientos de empresas mineras como Judbay y Antapacay, que también sufrieron el bloqueo por parte de las comunidades locales. El representante de la Cámara de Comercio de Cusco aseguró que cualquier inconveniente que ocurra en el corredor minero desafortunadamente afecta a toda la cadena productiva y la región podría quedarse sin su fuerza laboral y sin sus comercios. Esto debido a la permanente incertidumbre que finalmente podría terminar por perjudicar gravemente la producción y la economía de la región. De nunca acabar. Ya son varias las organizaciones que esperan reunirse con la misión de la OEA que en los próximos días llegará al país ante la inestabilidad política y social que se vive. A esta causa se sumaron las medianas y pequeñas empresas, MIPES, quienes además de solicitar una reunión con la OEA para explicar el frágil escenario que vive el sector, exigen al gobierno de Pedro Castillo ejecutar iniciativas inmediatas en pro de la estabilidad económica, productiva y laboral, pues como se recuerda, luego de la pandemia, miles de MIPES pasaron a la quiebra. Por esa razón, a través de un comunicado, alrededor de 20 asociaciones alzaron su voz de protesta ante este gobierno que, según las MIPES, vive de espaldas a la realidad de los micro y pequeños empresarios. Entre las demandas del gremio de MIPES se encuentran la implementación de medidas adecuadas para salvaguardar las importaciones de prendas, el fácil acceso al crédito y la adecuada organización de los emporios comerciales. En ese sentido, las MIPES advierten que si el gobierno no toma cartas en el asunto ante sus demandas, siendo ellos el gremio que genera más del 60% de puestos de trabajo en el país y configuran uno de los principales motores de la economía, convocarán a una marcha nacional y presentarán denuncias a nivel constitucional, penal y civil. De persistir la inatención del gobierno, no claudicarán hasta retirar a las autoridades correspondientes. El vía crucis en el sector agricultura no tiene cuándo acabar. El cuarto intento para comprar urea y salvar la agonizante campaña agrícola podría verse nuevamente frustrado por la ineficiente gestión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que a través del programa Agrorural tiene como primera opción de compra a una empresa sin experiencia, que no cumple con los requisitos y que ofrece el plazo de entrega más lejano. Además, esta empresa pretende cobrar unos $8 millones más que las firmas que respondieron a la convocatoria del Midagri. Se trata de Direcagro, una empresa paraguaya creada en junio del 2021 que no cumple con los requisitos más básicos estipulados por el propio Agrorural. Además, por si fuera poco, esta empresa se habría comprometido en realizar la entrega del fertilizante hasta en 40 días, fechas donde la campaña agrícola estaría por culminar.
Asimismo, la poca idoneidad de esta empresa para proveer al Estado resalta más al revisar los costos de venta de la urea, pues sus precios son los más caros del mercado. Y es que de acuerdo al presupuesto destinado a esta adquisición, se pagarían 17.600 millones de dólares por 44.000 toneladas. Sin embargo, Direcagro cobrará 25.520 millones, es decir, al país le costaría casi 8 millones de dólares de más en medio de la crisis económica que aqueja a todos los peruanos. Para Rómulo Antúnez, ex viceministro del Midagri, es importante que el Estado contrate con empresas que demuestren su experiencia en el rubro, ya que las que tienen poco tiempo de creación y funcionamiento, como es el caso de Direcagro, no garantizan el cumplimiento de un contrato de tal magnitud. En este sentido, resulta importante tomar en cuenta que, dada la situación de crisis de los agricultores, no podemos, como país, darnos el lujo de contratar con empresas poco fiables. Han pasado ya 6 ministros de Agricultura a lo largo del gobierno de Pedro Castillo y hasta el momento ninguno ha logrado solucionar este problema que nuevamente parece agravarse. Los plazos han vencido y los expertos coinciden en que este último intento también terminaría en un fracaso, puesto que la empresa, a todas luces, no cumple con los requerimientos necesarios. Así, los precios de los alimentos auguran ponernos nuevamente en aprietos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Mamá siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal. Estaba olvidando mis responsabilidades en el trabajo. Le dije a mi mamá que deberíamos visitar a un médico. El Alzheimer, fue difícil escucharlo. El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia. Nunca nos hemos sentido más cercanas. Esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija. Los recientes agravios del premier Aníbal Torres contra la periodista Sol Carreño no es más que la punta de una madeja de exabruptos que han caracterizado a la presidencia del Consejo de Ministros de este gobierno. Y es que los insultos e improperios no han sido exclusividad del actual premier, sino una ruta de agresión y machismo marcada por sus antecesores. Basta recordar al primer gabinete Castillo. El cuestionado Guido Bellido había asumido ya el premierato en medio de una ola de críticas por su conocida postura homófoba y sexista, y por la que intentó disculparse al asumir el cargo. No pasaría mucho, sin embargo, para que salga a relucir su verdadera personalidad. La congresista Patricia Chirinos lo denunció por violencia psicológica tras sus infortunadas palabras cuando instalaban sus oficinas en el Congreso. Y Bellido agarró y me dijo, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate. Y yo le dije, ¿perdón? Yo he sido soltera, casada, divorciada, bueno, ahora soy viuda. Y me dijo, entonces ahora solo falta que te violen. El entonces premier lo negó reiteradas veces, pero el Poder Judicial otorgó medidas de protección a favor de la congresista y ordenó a Bellido pasar por terapia psicológica. Apenas 69 días después de asumir el cargo, Bellido lo dejaría en medio de escándalos de corrupción. De los 4 rostros que desfilaron por esta presidencia, 3 han sido hombres y todos ellos señalados por ejercer violencia contra la mujer. Héctor Valer juramentó en un cargo que solo sostuvo por 4 días, luego que la prensa revelara una denuncia por agresión a su propia hija y su difunta esposa. Había sido acusada además por una psicóloga y sus vecinos recogieron firmas para expulsarlo de su vivienda por mal comportamiento. El gobierno sumaba 3 jefes de ministros en 7 meses y hacía de su gabinete el más inestable en los últimos 40 años. Llegó entonces la era Torres, el primer ministro que más ha durado en el cargo en lo que va de este gobierno y con quien ya llevamos 9 meses. 9 meses en los que su afilado verbo ha disparado contra la prensa, políticos, religiosos y ciudadanos. Criticó al presidente del Banco Central de Reserva, se refirió a los comuneros de Apurímac como secuestradores y hasta atacó a un cardenal. Y tenemos un cura, el cura Valverde, discúlpeme, no, me equivoqué, el cura, no, que es autoridad en Huancayo, ¿no? Que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona.
Ningún agravio, sin embargo, generó tanto repudio como las palabras utilizadas contra la periodista. En un contexto de violencia contra la mujer que se vive a diario en nuestro país, este discurso ha sido calificado como machista y misógino. Ha generado el pronunciamiento de autoridades, personalidades políticas y gremios periodísticos. Nada ha sido suficiente para un mea culpa. Por el contrario, Aníbal Torres solo intentó justificar lo injustificable, mientras en millones de mujeres peruanas resonaban las palabras de nuestro tamaño premier. Mala fe, mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y el gobierno, bien gracias, haciendo una vez más oídos sordos a la crítica, minimizando la violencia, normalizando los ataques contra la mujer que parten del mismo ejecutivo. Un perfil de gobierno cada vez más lejos de lo que se espera de él. El aumento de casos de dengue ha puesto en alerta a muchos países de Latinoamérica, incluyendo Perú. Este año nuestro país ha registrado más de 61.000 casos de dengue, un preocupante repunte en comparación con años pasados, en los cuales las cifras no pasaban de 48.000 casos. Este incremento sería consecuencia que durante los años 2020 y 2021 no se realizaron las acciones de prevención debido a la COVID-19, que impidió a los técnicos del MINSA ingresar a los hogares para realizar las acciones de prevención, según Karin Pardo, directora de Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Las regiones más afectadas son Piura, San Martín, Junín, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Madre de Dios. En ese sentido, en lo que va del año se han registrado 76 fallecidos por dengue en nuestro país. Por ese motivo, el MINSA ha empezado acciones de prevención y sensibilización de la población para la correcta limpieza de recipientes y envases con agua. Asimismo, también se ha capacitado a 100 médicos y más de 200 enfermeras para una mejor identificación de los casos. Gracias por sintonizarnos. Puedes seguir toda la actualidad informativa a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 9 de noviembre, los habitantes de la provincia arequipeña de Camaná celebran un año más de la fundación de esta localidad, famosa por su producción de camarones y también por poseer espacios turísticos llamativos como la ciudadela de Pillastay. Si bien la fundación española de Camaná se dio el 9 de noviembre de 1539, fue en 1957, bajo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que Camaná fue reconocida como ciudad, dando así origen a esta celebración que se realiza a nivel de toda la provincia. Para este año se tienen previstas diversas actividades deportivas y culturales, con las cuales se pondrá en alto la importancia de esta provincia para Arequipa y para nuestro país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.